Vete, vieja vagabunda. Ya no te necesito para nada. Estas palabras salieron de la boca de mi propio hijo. Ese mismo niño que abracé en mis brazos durante noches enteras, al que enseñé a caminar, a hablar, a ser hombre. Estas palabras resonaron en las paredes de la mansión que construí con mi esposo a lo largo de 40 años de matrimonio. Aún puedo sentir el impacto de ellas en mi pecho como una bofetada. Pero lo que mi hijo Felipe no esperaba era mi reacción. En lugar de lágrimas, en lugar de súplicas, simplemente empecé a reír. Una risa que nació del fondo de mi alma. Una risa que guardaba un secreto que él no conocía. Mi nombre es Berenice Fontana, tengo 67 años y estoy aquí para contar la historia de cómo mi único hijo intentó desecharme como un mueble viejo después de que mi esposo Jerónimo falleció. La historia de cómo pensó que había heredado millones de reales y, en su arrogancia, me echó de mi propia casa y sobre todo, la historia de cómo una simple pregunta lo cambió todo. ¿Leíste todo el testamento? Sabes, la vida tiene giros que parecen sacados de una novela, pero son tan reales como el aire que respiramos. Nací en una familia sencilla en el interior de Mato Grosso. Crecí viendo a mi padre trabajar de sol a sol en tierras que no eran suyas. Estudié en escuelas públicas. Me gradué en administración con mucho esfuerzo, soñando con un futuro mejor. Fue en una fiesta de la universidad donde conocí a Jerónimo. Él era algunos años mayor, ya tenía una pequeña propiedad y soñaba en grande. Nos enamoramos y juntos construimos un imperio de soja que se extendía por miles de hectáreas en Rondonópolis. Cuando nació Felipe juré que tendría todo lo que yo no tuve: escuela privada, viajes internacionales, ropa de marca. Quizás ese fue mi error. Confundí amor con caprichos, confundí educación con facilidades. Jerónimo siempre me advertía: Berenice, estás malcriando a ese niño. Necesita aprender el valor del trabajo, del esfuerzo. Pero yo siempre defendía a mi hijo. Déjalo disfrutar, Jerónimo. No queremos que sufra como nosotros. Y así Felipe creció, siempre teniendo todo, nunca valorando nada. Cursó 3 universidades diferentes, abandonó todas, intentó administrar una sucursal de nuestros negocios y casi nos lleva a la quiebra. Cada fracaso venía acompañado de una excusa, nunca de una disculpa. Y luego conoció a Bianca, una modelo que nunca logró despegar en su carrera. Hermosa, ambiciosa y con un único objetivo en la vida: encontrar un hombre rico que la mantuviera. Yo veía cómo Bianca miraba las joyas que Jerónimo me daba, los coches en el garaje, los cuadros en las paredes. Sus ojos no brillaban de admiración, sino de codicia. Esa chica no ama a nuestro hijo, ama nuestro dinero. Le dije una vez a Jerónimo. Él asintió con un suspiro cansado. Felipe solo aprenderá cuando se caiga de cara al suelo. Cuando Jerónimo enfermó fue como si el sol comenzara a apagarse lentamente en mi cielo. 3 años de lucha contra un cáncer agresivo. 3 años en los que no me separé de su lado. En los que dormí en sillas de hospital, en los que aprendí más sobre medicamentos y tratamientos de lo que jamás quise saber. Felipe aparecía de vez en cuando, siempre apurado, siempre con algún compromiso más importante. Bianca ni eso. Enviaba flores caras y tarjetas escritas por la secretaria. En los últimos meses, Jerónimo me llamó para una conversación seria. Con la voz débil, pero decidida, me explicó sus intenciones para el testamento. Berenice, sabes que Felipe no está listo para asumir todo. Va a dilapidar la fortuna que construimos en pocos años. Le dejaré una lección. Y entonces me explicó su plan, que me pareció a la vez cruel y necesario. Acepté con el corazón pesado. No se trataba de dinero, se trataba de carácter. El funeral de Jerónimo fue como siempre pidió, simple, con pocos discursos y muchas flores silvestres que tanto amaba. Felipe apenas contuvo la impaciencia durante la ceremonia, mirando el reloj cada 5 minutos. Bianca, vestida como si estuviera en un desfile de moda, aceptaba condolencias con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus fríos ojos. Noté cómo los dos cuchicheaban, ansiosos como niños, esperando abrir regalos de Navidad. 3 días después, el doctor Mauricio Peixoto, amigo de larga data y abogado de la familia, convocó la lectura del testamento en su oficina. Felipe y Bianca llegaron antes que yo, ya acomodados en las mejores sillas. Sebastião, nuestro mayordomo desde hace 30 años, y Antonia, nuestra gobernanta, vinieron conmigo.
Jerónimo había pedido que fueran testigos. Luía, mi hija que vivía en el extranjero, no pudo venir, pero estaba conectada por videollamada. La lectura comenzó formal, con términos legales que ya conocía. Cuando el doctor Mauricio leyó que Felipe heredaría 30 millones, vi a su hijo apretar la mano de Bianca con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Sus ojos brillaban de una manera que nunca lo hicieron por su padre vivo. La lectura continuó, pero Felipe y Bianca parecían no escuchar nada más. Estaban perdidos en sueños de riqueza, en planes de gastos extravagantes. Poco sabían ellos. A la mañana siguiente desperté con el ruido de puertas siendo abiertas con violencia. Felipe entró en mi habitación sin tocar, seguido por Bianca. «Tienes una hora para recoger tus cosas», dijo arrojando una maleta abierta en mi cama. Intenté argumentar, pedir explicaciones, pero no me dejó hablar. Bajamos las escaleras de la mansión, yo aturdida, siendo empujada por mi propio hijo. En la entrada principal, donde tantas veces recibimos a ilustres invitados, Felipe lanzó mis maletas, que Antonia había preparado apresuradamente llorando, y señaló la puerta. Fue en ese momento que dijo esas palabras que quedaron grabadas en mi alma. «Lárgate, vieja vagabunda. No te necesito para nada». Bianca sonreía a su lado, ya usando uno de mis collares de perlas. Sebastião y Antonia miraban la escena paralizados, incapaces de creer lo que veían. Otros empleados de la casa se acercaron, atraídos por los gritos. El tiempo pareció congelarse. Sentí 40 años de recuerdos pasar ante mis ojos en segundos. El nacimiento de Felipe, sus primeros pasos, las noches en que estuve despierta cuando tuvo fiebre, las fiestas de cumpleaños que organicé con tanto cariño, los problemas que resolví, las puertas que abrí para él y ahora esto. Pero no sentí ira, no sentí tristeza, sentí una extraña calma, como si Jerónimo estuviera a mi lado, sosteniendo mi mano, diciéndome que todo estaba conforme a lo planeado. Ajusté mi collar de zafiros, el último regalo que recibí de él en nuestro aniversario de 40 años de matrimonio, y simplemente empecé a reír. Mi risa resonó por el vestíbulo, haciendo que todos se congelaran. Felipe me miró confundido, su arrogancia dio paso a una momentánea vacilación. Fue entonces cuando hice la pregunta que cambiaría todo. «¿Leíste todo el testamento, hijo mío?» La expresión en su rostro cambió. Un destello de duda cruzó sus ojos. Y fue en ese preciso momento que me di cuenta de que el plan de Jerónimo estaba funcionando exactamente como él lo había previsto. La lección que mi esposo quería enseñarle a nuestro hijo apenas comenzaba y sería la más importante de todas. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar alguien por dinero? ¿Te has imaginado descubrir el verdadero carácter de una persona cuando cree tener todo el poder? ¿De dónde eres? Cuéntame en los comentarios. Quiero conocer a quienes me escuchan hoy. Si estás llegando ahora al canal, suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia que aún tiene muchas revelaciones por delante. El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor, todas las miradas fijas en mí, esperando mi próximo movimiento. Pero para entender lo que sucedió en ese momento, necesito retroceder en el tiempo y contar cómo llegamos hasta allí, cómo mi Jerónimo y yo construimos todo desde cero. Y cómo nuestro hijo se convirtió en el hombre que un día me echaría de casa. Conocí a Jerónimo Fontana en una época en que Mato Grosso aún era considerado el fin del mundo para mucha gente. Acababa de graduarme en administración y soñaba con trabajar en los grandes centros, quizás en Sao Paulo o Río de Janeiro. Apareció en una fiesta de la universidad, invitado por un amigo en común, mayor, con manos callosas de quien conocía el trabajo duro, pero con ojos que brillaban al hablar del futuro. «Voy a comprar tierras en Rondonópolis», me dijo esa noche mientras bailábamos. «El futuro de Brasil está en el centro oeste, en el agronegocio. Verás». En ese momento pensé que solo era charla para impresionar. 3 meses después, estábamos casados y yo me mudaba a una pequeña casa de madera en medio de lo que parecía ser la nada. Teníamos 200 hectáreas, un tractor usado y muchos sueños. Nuestros vecinos más cercanos estaban a casi 1 hora de distancia y la ciudad era un punto distante que visitábamos una vez a la semana para comprar suministros. «Berenice, esto va a funcionar». Jerónimo me decía todas las noches, incluso cuando la cosecha no fue buena, incluso cuando las lluvias no llegaron, incluso cuando el banco amenazaba con quitar nuestra tierra.
Y yo creía en él, no porque fuera ingenua, sino porque veía su determinación, su capacidad de aprender de los errores, de adaptarse. Fueron años difíciles esos primeros. Nos despertábamos antes de que saliera el sol y trabajábamos hasta que ya no podíamos más. Aprendí sobre siembra, sobre cosecha, sobre negociación con compradores. Mi diploma de administración valía más en ese pedazo de cerrado que jamás valdría en cualquier oficina de ciudad grande. Mantenía los libros de contabilidad, planeaba las inversiones, negociaba con bancos. Jerónimo era la fuerza y la visión. Yo era la estrategia y la organización. En el 5.º año, logramos comprar 500 hectáreas más de la granja vecina que estaba en venta. En el 8.º año adquirimos nuestro primer camión nuevo. En el 10.º, ya éramos conocidos en la región como un ejemplo de gestión agrícola. La soja que sembrábamos era de alta calidad, nuestros métodos eran eficientes y comenzamos a exportar directamente. Fue en esa época que descubrí que estaba embarazada. Después de años intentando, casi rindiéndome, Felipe llegó como un milagro. Nació fuerte, saludable, con los ojos del padre y, según las enfermeras, con mi cabello. Jerónimo lloró cuando lo sostuvo por primera vez. Este hombre duro que enfrentaba tormentas y acreedores sin titubear, se derritió en lágrimas ante aquel pequeño ser que unía nuestra sangre. Él heredará todo esto, Berenice, dijo Jerónimo, mirando por la ventana del hospital hacia el horizonte. Construiremos un imperio para nuestro hijo. Y eso fue lo que hicimos. En los años siguientes, la hacienda Horizontes creció exponencialmente. Adquirimos más tierras. Diversificamos la producción, compramos maquinaria de última generación. Cuando Felipe tenía 5 años, finalmente pudimos construir una casa de ladrillo, grande y cómoda. Cuando él tenía 7, ya teníamos una oficina en Cuiabá y comenzábamos a entrar en otros negocios, transporte, una pequeña industria de procesamiento, diversas inversiones. Luía nació cuando Felipe tenía 7 años. No fue un embarazo planeado, pero lo recibimos con la misma alegría. Mientras Felipe era inquieto e impulsivo, Luía creció observadora y calculadora. Desde pequeña mostró interés por los libros contables que yo mantenía, por las hojas de cálculo, por los números. Felipe, por otro lado, disfrutaba andar en tractor con su padre, saludar a los empleados, sentirse importante. A medida que los negocios crecían, nuestra presencia en la hacienda disminuía. Construimos la mansión en Cuiabá. Contratamos a Antonia como gobernanta, una mujer sencilla, pero de lealtad inquebrantable. Sebastião, que comenzó como ayudante general en la hacienda, mostró tanto talento para la gestión que Jerónimo lo promovió a capataz. Este hombre tiene más sentido común en el dedo meñique que muchos doctores formados, solía decir mi marido. Felipe creció entre privilegios que Jerónimo y yo jamás tuvimos. Estudió en las mejores escuelas, tuvo profesores particulares, viajó al extranjero antes de cumplir 15 años. Intenté compensar la ausencia que nuestro trabajo a veces imponía, dándole todo lo que pedía. Jerónimo no estaba de acuerdo con este enfoque. «Estás criando a un hombre débil», me dijo una noche después de que Felipe exigió un coche importado a los 18 años. Necesita aprender que las cosas tienen valor, que se logran con esfuerzo. Es solo un niño, argumenté. Tiene tiempo para aprender. ¿Y cuándo será ese tiempo, Berenice? ¿Cuando tenga 30, 40, cuando ya no esté aquí para enseñarle? Esa última frase me golpeó como un presagio. Jerónimo siempre fue un hombre saludable, pero el trabajo duro cobra su precio. Los años de exposición al sol, el estrés de los negocios, las noches mal dormidas durante las crisis, todo eso dejó marcas invisibles que solo aparecerían años después. Felipe fue a la universidad a estudiar administración, no por vocación, sino porque era lo que esperábamos de él. Abandonó el curso en 2.º año, intentó agronomía, luego derecho. Nada parecía despertar su interés por más de unos meses. Mientras tanto, Luía se graduó en economía con honores, hizo una maestría en el extranjero, comenzó a trabajar en un banco de inversiones en Londres. Los desacuerdos entre los hermanos comenzaron cuando Felipe, a los 26 años, exigió un puesto de liderazgo en los negocios familiares. Jerónimo, contra mi voluntad, cedió y puso a nuestro hijo al frente de una de las haciendas más pequeñas que habíamos adquirido recientemente. Necesita aprender en la práctica, justificó mi marido. Veremos de qué es capaz.
Si meses después, la hacienda estaba al borde de la quiebra. Felipe había despedido a empleados experimentados para contratar amigos, invertido en maquinaria innecesaria e ignorado completamente la planificación de siembra. Jerónimo tuvo que intervenir personalmente, trabajando 18 horas al día para revertir el daño. No fue mi culpa. Felipe se defendió. El clima era malo. Los proveedores me engañaron. Los empleados no cooperaron. Siempre una excusa, nunca una admisión de error. Fue en ese momento que conoció a Bianca durante un viaje a Sao Paulo. Se presentó como modelo, pero su carrera consistía principalmente en apariciones VIP en eventos y algunas fotos en revistas de segunda categoría. Tenía 28 años y un historial de relaciones con hombres ricos y mucho mayores que ella. Cuando Felipe la trajo a conocer a la familia, me di cuenta de inmediato de lo que era. Sus ojos recorrían nuestra casa, evaluando cada pieza, cada objeto como si estuviera haciendo un inventario. Prestaba más atención a nuestras posesiones que a nuestras palabras. Cuando mencionamos la extensión de los negocios de la familia, vi su rostro iluminarse con un brillo que nada tenía que ver con amor. Esta chica va a traer problemas, comenté a Jerónimo esa noche. Ella no ama a nuestro hijo, ama lo que él representa. Felipe es adulto, respondió mi marido, aunque podía ver la preocupación en sus ojos, él necesita cometer sus propios errores. La boda ocurrió solo 4 meses después. Una ceremonia extravagante que costó una fortuna. Pagada, claro, por nosotros. Bianca exigió el vestido más caro, las flores más raras, la fiesta más lujosa. Felipe aceptó todo, ansioso por impresionarla a ella y a sus amigos de la alta sociedad paulistana. Luía se negó a asistir a la boda. No voy a participar en esta farsa, dijo por teléfono. Esa mujer solo está con él por el dinero y todo el mundo lo sabe, menos Felipe. Fue el inicio de la ruptura entre los hermanos. Felipe nunca perdonó a Luía por su ausencia y ella nunca perdonó a su hermano por su ceguera voluntaria. Los primeros años de matrimonio fueron un desfile de extravagancias. Felipe y Bianca vivían como celebridades, gastando fortunas en viajes internacionales, cenas en restaurantes de estrellas, ropa de marca. Intentó una vez más trabajar en los negocios de la familia, asumiendo la oficina de Cuiabá, pero su interés duraba solo hasta el próximo evento social o viaje. Fue en uno de esos viajes, cuando Felipe y Bianca estaban en Europa, que Jerónimo recibió el diagnóstico que cambiaría todo. Cáncer de páncreas, ya en etapa avanzada. La noticia cayó como una bomba sobre nuestra familia. Llamé inmediatamente a Felipe, quien prometió regresar en el próximo vuelo. Volvió una semana después, alegando problemas con los pasajes. Los 3 años siguientes fueron una lucha constante. Jerónimo, siempre tan fuerte, se fue debilitando ante mis ojos. Probamos todos los tratamientos posibles. Consultamos especialistas en Brasil y en el extranjero. Dormía en sillas de hospital, aprendía términos médicos, administraba medicamentos. Mi vida se redujo a cuidar al hombre que había sido mi compañero durante casi 4 décadas. Felipe aparecía ocasionalmente, siempre apurado, siempre con algún compromiso importante esperando. Bianca enviaba arreglos de flores carísimos, pero nunca tenía tiempo para una visita. Luía volvió de Inglaterra tan pronto como supo del diagnóstico y se quedó 2 meses. Pero la tensión con su hermano era tanta que Jerónimo pidió que ella regresara a Londres. No quiero verlos pelear en mis últimos días, dijo. Fue durante ese periodo que Jerónimo me llamó para una conversación que cambiaría todo. Estábamos en casa en uno de los raros días buenos, cuando él podía sentarse en la terraza observando la puesta de sol. Su mano, antes fuerte y segura, ahora temblaba al sostener la mía. Berenice, necesito hablar sobre el testamento, dijo con una voz débil pero decidida. No quiero hablar de eso ahora, respondí tratando de alejar ese tema doloroso. Necesitamos hacerlo, el tiempo se acaba y tú lo sabes. Entonces me explicó su plan. Un plan que a primera vista parecía cruel, pero que escondía una sabiduría que solo un padre preocupado podría tener. Voy a dejarle todo a Felipe en el testamento, dijo. Los 30 millones, las fincas, las empresas, todo, exclamé sin creerlo. Después de todo lo que vimos, de cómo se comporta, de cómo gasta sin pensar en el mañana, déjame terminar. Me pidió apretando mi mano.
En el testamento principal, que se leerá primero, todo quedará para él. Pero habrá un documento adicional, una cláusula que solo se mencionará después. Esa cláusula estipula que todo el patrimonio estará bajo su control hasta que tú nos dejes. Felipe recibirá solo una mensualidad modesta. Se va a enfurecer, murmuré ya anticipando la reacción de nuestro hijo. Sí, lo hará. Y esa es la intención. Quiero ver qué hará cuando piense que lo tiene todo. Quiero que muestre quién es realmente. ¿Y si muestra lo peor de sí? Pregunté con miedo a la respuesta. Entonces tendrá una oportunidad de redención, 30 días para demostrar arrepentimiento y reconciliarse contigo. Si no lo hace, perderá todo. La herencia se dividirá entre Luía y obras de caridad. Me quedé en silencio, absorbiendo el plan. Era simultáneamente cruel y amoroso. El último intento de un padre por enseñarle a su hijo una lección sobre el carácter, sobre valores que van más allá del dinero. ¿Puedes hacer esto, Berenice?, preguntó con sus ojos fijos en los míos. ¿Eres lo suficientemente fuerte para soportar lo que venga? ¿Para darle a nuestro hijo esta última oportunidad de convertirse en el hombre que sé que puede ser? Miré a ese hombre que había sido mi compañero en la construcción de todo lo que teníamos, que había enfrentado conmigo los años difíciles, las noches sin dormir, las incertidumbres, que nunca se rindió, nunca huyó de un desafío y supe que no podría negarle este último pedido. Sí, respondí finalmente. Haré esto por ti, por nosotros, por Felipe. Jerónimo sonrió, esa sonrisa que siempre me daba fuerza, incluso en los peores momentos. Siempre has sido el más fuerte de los dos, ¿sabías? Desde el primer día, 2 semanas después de esta conversación, partió en silencio durante el sueño, como si solo estuviera descansando tras un largo día de trabajo. Sostuve su mano hasta el final, agradeciendo por los años que tuvimos, prometiendo en silencio que cumpliría su última voluntad. El funeral fue como él pidió, simple, sin ostentación, solo con las personas que realmente importaban. Noté cómo Felipe apenas contenía la impaciencia durante la ceremonia, cómo Bianca aceptaba las condolencias con una sonrisa ensayada que no llegaba a los ojos. Vi las miradas de Sebastião y Antonia, que conocían la verdadera naturaleza de mi hijo y su esposa mejor de lo que ellos imaginaban. Y entonces, 3 días después, llegó la lectura del testamento. El doctor Mauricio Peixoto, amigo de larga data y abogado de la familia, preparó todo según las instrucciones de Jerónimo. Solo la primera parte se leería inicialmente, la parte que hacía creer a Felipe que había heredado todo de inmediato. Vi la codicia brillar en los ojos de mi hijo cuando se mencionaron los 30 millones. Vi cómo apretó la mano de Bianca, cómo los dos intercambiaron miradas cómplices. En ese momento, no eran un hijo de luto y su esposa, sino depredadores frente a una presa abatida. A la mañana siguiente Felipe apareció con las maletas para echarme. Y cuando gritó esas horribles palabras, vete, vieja vagabunda. No te necesito para nada. Supe que Jerónimo tenía razón. Nuestro hijo necesitaba esta lección más que nada en el mundo. Esa pregunta flotó en el aire como humo, denso y sofocante. La expresión de Felipe cambió instantáneamente. Fue como ver un eclipse, la sombra de la duda cubriendo lentamente su rostro arrogante. Pero antes de que pudiera responder, necesito contar lo que sucedió en los días previos a ese momento crucial. El funeral de mi Jerónimo tuvo lugar un miércoles de cielo despejado, de esos que él siempre decía que eran perfectos para sembrar. Elegimos la capilla más sencilla de la ciudad, desafiando las expectativas de muchos. Felipe y Bianca sugirieron, o mejor dicho, insistieron, que hiciéramos una ceremonia grandiosa en la Catedral de Cuiabá. Papá merece una despedida a la altura de su estatus, argumentó Felipe, pero yo sabía que lo que realmente quería era un espectáculo para impresionar a sus amigos y socios. Su padre dejó instrucciones claras sobre cómo quería partir. Respondí con firmeza. Y vamos a respetarlas. Jerónimo me había dejado un sobre con sus deseos para el funeral. Quería algo sencillo, sin discursos pomposos, con muchas flores silvestres, girasoles especialmente, que siempre fueron sus favoritos. Quería ser enterrado en un traje azul marino común, no en un ataúd de cedro lujoso que Felipe sugirió. La tierra no se preocupa por la madera del ataúd, solía decir Jerónimo. Me aseguré de seguir cada instrucción.
Sebastião me ayudó a encontrar los girasoles más bonitos de la región y Antonia se encargó personalmente del traje que Jerónimo usaría en su último viaje. Invitamos solo a las personas que realmente formaron parte de nuestra vida, trabajadores de la finca, amigos verdaderos, socios que estuvieron con nosotros en los momentos difíciles. Cuando llegó el día, noté cómo la capilla se llenó rápidamente. Personas simples en su mayoría, que vinieron a rendir su último homenaje no al empresario exitoso, sino al hombre justo que muchos conocieron. Me senté en la primera fila, observando el ataúd cerrado. Otra instrucción de Jerónimo: no quiero que me recuerden acostado en una caja, había dicho. Felipe y Bianca llegaron 20 minutos tarde, causando un pequeño alboroto al entrar. Ella llevaba un conjunto negro de Chanel que parecía más apropiado para un desfile de moda que para un funeral, con enormes gafas de sol que no ocultaban su indiferencia. Felipe vestía un traje impecable y llevaba una expresión solemne que sabía que era tan falsa como las promesas de amor eterno que le hacía a Bianca. Durante toda la ceremonia, observé a mi hijo mirando discretamente el reloj cada 5 minutos. En un momento particularmente conmovedor, cuando uno de los trabajadores más antiguos de la finca hablaba sobre cómo Jerónimo lo había ayudado a construir una casa para su familia, vi a Felipe y Bianca intercambiando mensajes en el celular, los dedos ágiles deslizándose sobre las pantallas, como si estuvieran en una reunión enfadona. El doctor Mauricio Peixoto se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano de vez en cuando. «Ánimo, Berenice», susurró. «Jerónimo estaría orgulloso de tu dignidad». Solo la sentí, incapaz de hablar. No lloré durante el funeral. Mis lágrimas habían sido derramadas en los meses anteriores, viendo a mi marido partir lentamente, día tras día. Ahora sentía solo una calma extraña, como si una parte de mí supiera que eso era solo el comienzo de algo más grande. Después de la ceremonia, algunos pocos invitados vinieron a la mansión para un café. Felipe se aseguró de circular entre ellos, repartiendo apretones de mano y palmaditas en la espalda como un político en campaña. Noté cómo se acercaba especialmente a los socios más influyentes, cómo su postura cambiaba, volviéndose más erguida, más imponente. Ya ensayaba el papel de nuevo patriarca de los Fontana. «Vamos a continuar con los negocios de mi padre con la misma excelencia», lo escuché decir a un importante comprador de soja. «Tengo planes ambiciosos para expandir aún más el imperio que él construyó». Bianca, por su parte, circulaba por la sala como si ya fuera la dueña de la casa. Le pidió a Antonia que sirviera el café en nuestra mejor porcelana, aquella que usábamos solo en ocasiones muy especiales. Vi cómo acariciaba los muebles antiguos, las obras de arte que Jerónimo y yo coleccionamos a lo largo de los años, como si ya estuviera decidiendo qué conservar y qué descartar. «Este sofá es tan anticuado», comentó a una amiga, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. «Lo reemplazaré por algo más contemporáneo tan pronto como pueda». Sebastião me lanzó una mirada de indignación cuando escuchó eso. Sabía al igual que yo que ese sofá había sido el primer mueble de calidad que Jerónimo y yo compramos después de años durmiendo en un colchón en el suelo de la pequeña casa de madera en Rondonópolis. Tenía un valor sentimental incalculable. Logré mantener la compostura hasta que el último invitado se fue. Subí a mi habitación, la habitación que compartí con Jerónimo durante casi 4 décadas, y finalmente permití que mi cuerpo cediera al cansancio. Me acosté aún vestida, abrazando su almohada, que aún guardaba su olor. No sé cuánto tiempo estuve así, flotando entre la conciencia y el sueño, recordando momentos de nuestra vida juntos. Fue Antonia quien me despertó a la mañana siguiente, trayendo una taza de té de manzanilla, como hacía todos los días desde que Jerónimo se enfermó. «Doña Berenice», dijo suavemente colocando la taza en la mesita de noche. El doctor Mauricio llamó, ha programado la lectura del testamento para mañana a las 10 horas en su oficina. Solo la sentí sin fuerzas para hablar. Antonia, que había estado con nosotros por más de 20 años, se sentó al borde de la cama y tomó mi mano. «¿Está bien, señora?», preguntó, la preocupación evidente en sus ojos. «Sí, Antonia», respondí finalmente. Jerónimo y yo nos preparamos para este momento. Ella asintió comprendiendo sin que yo necesitara explicar. Antonia no conocía los detalles del plan, pero conocía a Jerónimo y a mí lo suficiente para saber que no dejaríamos el futuro al azar. «El señor Felipe ya sabe sobre la lectura del testamento», informó con un leve tono de desaprobación en su voz. «Él y doña Bianca parecen ansiosos». «Me imagino que sí»,
respondí, tratando de no mostrar la tristeza que sentía al pensar en mi propio hijo, más preocupado por la herencia que por la pérdida del padre. Pasé el resto del día en una especie de trance, vagando por los rincones de la casa, tocando objetos que guardaban recuerdos de nuestros años juntos. El escritorio donde Jerónimo trabajaba hasta tarde, los libros que leímos juntos en las noches de lluvia, las fotografías que documentaban nuestro camino de jóvenes llenos de sueños a empresarios exitosos. A la mañana siguiente me vestí con cuidado para la lectura del testamento. Elegí un conjunto azul marino sobrio, el color favorito de Jerónimo, y me puse el collar de zafiros que me regaló en nuestro aniversario de 40 años. Era una pieza de considerable valor, pero para mí valía infinitamente más por su significado. Llegamos a la oficina del doctor Mauricio unos minutos antes de las 10. Sebastián se aseguró de llevarme personalmente, preocupado por mi estado emocional. Antonia también vino a mi pedido. Jerónimo había indicado que ellos fueran testigos de lo que estaba por venir. Felipe y Bianca ya estaban allí acomodados en las mejores sillas frente a la mesa del doctor Mauricio. Mi hijo se levantó brevemente al entrar, más por obligación que por respeto. Bianca solo asintió con la cabeza, sin apartar la vista del teléfono. Buenos días a todos. El doctor Mauricio comenzó ajustándose las gafas. Estamos aquí para la lectura del testamento del señor Jerónimo Fontana. Abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer los términos legales habituales. Observé a Felipe inclinándose levemente hacia adelante cuando el doctor Mauricio llegó a la parte de la distribución de bienes. Sus ojos brillaban de una manera que nunca vi cuando Jerónimo estaba vivo. A mi hijo Felipe Fontana le dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo, pero no limitándose a todas las propiedades rurales y urbanas, acciones de las empresas Fontana Agronegocios, participaciones en otras empresas, cuentas bancarias e inversiones, totalizando aproximadamente 30 millones de reales. Felipe apretó la mano de Bianca con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Ella sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus fríos y calculadores ojos. Los dos intercambiaron una mirada cómplice que me hizo estremecer. El doctor Mauricio continuó leyendo, mencionando pequeños legados para empleados de larga data, incluyendo a Sebastián y Antonia. Felipe apenas prestaba atención ahora, revisando su celular discretamente, probablemente enviando mensajes sobre su nueva situación financiera. Cuando la lectura terminó, mi hijo se levantó rápidamente, extendiendo la mano al doctor Mauricio. Gracias, doctor, dijo con falsa solemnidad. Mi padre fue muy generoso. Prometo honrar su legado. Palabras vacías que sonaban ensayadas. El doctor Mauricio solo asintió sin comentarios. Él sabía, al igual que yo, lo que vendría a continuación. En el camino de regreso a casa, Felipe y Bianca siguieron en su propio auto delante. Por el retrovisor, pude ver a los dos conversando animadamente, gesticulando, riendo de vez en cuando. No estaban de luto, estaban celebrando. ¿Está bien, señora?, preguntó Sebastián, observándome por el espejo. Estoy, respondí simplemente, solo preparándome para lo que viene. Asintió, comprendiendo. Sebastián conocía a Felipe desde niño. Vio cómo creció mimado y egoísta, a pesar de los esfuerzos de Jerónimo por enseñarle el valor del trabajo duro. Llegamos a la mansión y fui directo a mi habitación. Necesitaba un momento a solas para fortalecer mi espíritu. Sabía que la tormenta se acercaba. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente desperté con el ruido de puertas abriéndose con violencia. Antes de que pudiera reaccionar, Felipe entró en mi habitación sin tocar, seguido por Bianca. Buenos días, mamá, dijo él con una cordialidad falsa que no coincidía con la dureza de sus ojos. Necesitamos hablar. Me senté en la cama, ajustando la bata alrededor de mi cuerpo. ¿Qué pasó, Felipe? Bianca y yo decidimos que vamos a vivir aquí en la mansión. Anunció como si me estuviera haciendo un favor. Es la casa principal de la familia, después de todo. Esta es mi casa, respondí con calma. La tuya también, claro, pero sigue siendo mi casa. Felipe se rió. Un sonido frío que nunca había salido de la boca del niño que crié. En realidad, ya no lo es. El testamento fue muy claro, mamá. Todo es mío ahora.
Bianca recorrió la habitación, examinando los objetos personales en las estanterías, tocando mis joyas en el tocador, como si ya estuviera decidiendo cuáles se quedaría. Creemos que es mejor que te mudes al apartamento en Cuiabá, continuó Felipe. Es más pequeño pero suficiente para alguien de tu edad. ¿Y cuándo piensan que debo hacer esa mudanza?, pregunté manteniendo la voz firme. Felipe intercambió una mirada con Bianca antes de responder. Hoy, ahora, de hecho, fue como un puñetazo en el estómago, incluso estando preparada para eso. Una cosa era saber que mi hijo se había convertido en un hombre egoísta. Otra, completamente diferente, era presenciar su crueldad en primera persona. Esto es ridículo, Felipe. Argumenté. Tu padre acaba de fallecer. Esta casa está llena de nuestros recuerdos. Exactamente por eso intervino Bianca hablando por primera vez. Necesitamos un nuevo comienzo, nuevos muebles, nueva decoración, nueva energía. Felipe lanzó una maleta abierta sobre mi cama. Tienes 1 hora para recoger tus cosas esenciales. El resto podemos enviar después. Intenté argumentar, pedir más tiempo, hacer que mi hijo viera la crueldad de sus acciones, pero no quiso escuchar. Salió de la habitación diciendo que volvería en exactamente 1 hora. Antonia apareció poco después, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Doña Berenice, escuché todo. No puedo creer que el niño Felipe esté haciendo esto con usted. Ayúdame a recoger algunas prendas, Antonia, pedí, manteniendo la compostura. Solo lo esencial por ahora. Ella, aún llorando, comenzó a seleccionar piezas de mi armario. Trabajamos en silencio durante unos minutos hasta que preguntó, ¿y las joyas de usted? ¿Aquellas que el señor Jerónimo le dio? Solo pon el collar de zafiros y los aretes que combinan. Respondí. Son especiales para mí. 1 hora después, exactamente como prometió, Felipe volvió. Me encontró sentada al borde de la cama. 2 maletas pequeñas a mi lado. Antonia estaba conmigo sosteniendo mi mano, su rostro marcado por las lágrimas. ¿Estás lista?, preguntó fríamente. Me levanté sin responder y tomé una de las maletas. Antonia tomó la otra, lanzando una mirada de reproche a Felipe que él fingió no notar. Bajamos las escaleras en silencio. En el vestíbulo vi que Sebastião también estaba allí, junto con algunos otros empleados de la casa que habían escuchado el alboroto. Todos parecían sorprendidos, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Fue en ese momento, ante todos, que Felipe hizo lo impensable, lanzó mis maletas hacia la puerta y señaló la salida. Lárgate, vieja vagabunda. No te necesito para nada. Un silencio mortal cayó sobre el vestíbulo. Sebastião dio un paso adelante con los puños apretados, pero levantó la mano para detenerlo. Este era un momento entre madre e hijo, por más doloroso que fuera. Bianca sonreía junto a Felipe, usando uno de mis collares de perlas, el que Jerónimo me dio cuando cumplimos 25 años de casados. La arrogancia en su rostro era casi palpable. El tiempo pareció congelarse. Sentí el peso de 40 años de recuerdos sobre mis hombros. El nacimiento de Felipe, sus primeros pasos, las noches en que estuve despierta cuando tenía fiebre, las fiestas que organicé, los problemas que resolví, las puertas que abrí para él, todo el amor, toda la dedicación, reducidos a este momento de absoluta ingratitud. Pero extrañamente no sentí rabia, no sentí tristeza, sentí una calma casi sobrenatural, como si Jerónimo estuviera a mi lado, sosteniendo mi mano, recordándome que todo estaba sucediendo como lo planeamos. Ajusté mi collar de zafiros y, para sorpresa de todos, empecé a reír. No una risa nerviosa o histérica, sino genuina, que brotó del fondo de mi alma. Mi risa resonó por la entrada, haciendo que todos se congelaran. Felipe me miró confundido, su arrogancia momentáneamente afectada por mi reacción inesperada. Y entonces, en el silencio que siguió a mi risa, hice la pregunta que cambiaría todo. ¿Leíste todo el testamento, hijo mío? La expresión en su rostro cambió instantáneamente. Un destello de duda, de miedo cruzó sus ojos y en ese momento supe que el plan de Jerónimo estaba funcionando exactamente como él lo había previsto. La lección más importante que mi esposo quería enseñar a nuestro hijo apenas comenzaba. El rostro de Felipe palideció cuando vi al doctor Mauricio entrar en la entrada, con una carpeta de cuero en la mano y una expresión severa en el rostro.
Qué sorpresa, doctor, dijo mi hijo tratando de recuperar la compostura. No esperábamos verlo hoy. Vine a pedido de su madre, respondió el abogado, caminando con calma hacia nosotros. Y parece que llegué en buen momento. Sebastião y Antonia intercambiaron miradas significativas, como si supieran que estaban a punto de presenciar algo importante. Los demás empleados de la casa permanecieron inmóviles, sintiendo la tensión en el aire. Mauricio, llamé ajustando mi collar de zafiros con tranquilidad estudiada. Creo que es hora de aclarar algunos puntos para mi hijo y mi nuera. Bianca dio un paso adelante, el collar de perlas brillando en su cuello. No hay nada que aclarar. El testamento fue leído ayer, solo la primera parte de él. Corrigió el doctor Mauricio, colocando su carpeta sobre la mesa de centro del vestíbulo. ¿Cómo era el deseo del señor Jerónimo? ¿Cómo así? Primera parte. Felipe preguntó, su tono oscilando entre arrogancia y temor. ¿Es algún tipo de truco? El doctor Mauricio abrió la carpeta meticulosamente, sacando documentos oficiales con sellos notariales. No, señor Felipe. Es una cláusula testamentaria perfectamente legal, registrada y validada. Un pesado silencio se instaló mientras el abogado ajustaba sus gafas y se preparaba para leer. Noté una gota de sudor descendiendo por la sien de Felipe, a pesar del aire acondicionado. Conforme a las instrucciones expresas del señor Jerónimo Fontana, comenzó el doctor Mauricio, esta segunda parte del testamento debe ser leída solo después de la primera reacción del heredero principal para evaluar su carácter e intenciones. Felipe palideció aún más. Eso es ridículo. Es ilegal. En realidad, no lo es, respondió el abogado con calma. Los testamentos pueden contener cláusulas condicionales y este fue cuidadosamente elaborado para resistir cualquier impugnación. Miré a mi hijo con una mezcla de tristeza y determinación. Ese niño que llevé en mis brazos ahora era un hombre dispuesto a echarme a la calle sin dudar. Jerónimo tenía razón. Esta lección era necesaria. El doctor Mauricio aclaró su garganta y comenzó a leer. Yo, Jerónimo Fontana, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco que todos los bienes mencionados anteriormente en este testamento quedarán bajo el control exclusivo de mi esposa, Berenice Fontana, hasta el día de su fallecimiento. Bianca soltó un sonido ahogado, algo entre un suspiro y un grito. Felipe se quedó inmóvil, como si hubiera recibido un golpe físico. Durante este periodo, continuó el abogado, mi hijo Felipe recibirá una mensualidad de 5 salarios mínimos para su subsistencia, condicionada a su conducta respetuosa y colaborativa con su madre. Esto no puede ser verdad, murmuró Felipe. Su voz apenas un susurro. El doctor Mauricio ignoró la interrupción. Esta cláusula fue creada para garantizar no solo la seguridad financiera de mi esposa, que fue fundamental en la construcción de todo nuestro patrimonio, sino también para ofrecer una oportunidad de crecimiento personal y moral para mi hijo. Miré a mi alrededor y vi los rostros de los empleados, algunos escondiendo sonrisas discretas, otros observando con asombro la escena que se desarrollaba. Además, prosiguió el abogado, Felipe tendrá 30 días a partir de esta lectura para demostrar un genuino arrepentimiento por cualquier comportamiento inapropiado y reconciliarse con su madre. Si no lo hace, perderá completamente el derecho a la herencia futura, que será dividida entre obras de caridad seleccionadas y mi hija Luía Fontana. El documento cayó de las manos temblorosas de Felipe cuando el doctor Mauricio se lo entregó para su confirmación. Bianca lo atrapó en el aire, sus ojos recorriendo frenéticamente las líneas escritas, buscando alguna brecha, alguna salida. Página 7, párrafo 3. Señalé con calma, exactamente como su padre me dijo que estaría. Felipe me miró. Su rostro una máscara de incredulidad y rabia. ¿Lo sabías todo el tiempo? Dejé que tú mostraras quién realmente eres. Completé. Sí. Era exactamente lo que su padre quería, ver su verdadero carácter revelado cuando pensara que tenía todo el poder. Bianca soltó una risa nerviosa, rompiendo el tenso silencio. Esto es absurdo. Vamos a impugnarlo. Ningún juez validará un testamento con condiciones tan manipuladoras. El doctor Mauricio cerró la carpeta con un movimiento decidido. Señora Bianca, puedo garantizar que este documento fue elaborado con extremo cuidado legal. 3 de los juristas más respetados del país lo revisaron.
Está blindado contra cualquier impugnación. Felipe tambaleó hasta el sofá más cercano y se dejó caer sobre él, pasando las manos por su cabello en desesperación. 30 millones. Todo en sus manos hasta que yo muera. Completé sin rencor en la voz. Sí, Felipe. Su padre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Te conocía mejor de lo que imaginas. Bianca se quedó inmóvil por unos segundos, mirando alternativamente el documento en sus manos, a Felipe derrotado en el sofá y a mí. Entonces, con un movimiento repentino, arrancó el collar de perlas de su propio cuello. ¿30 días? Murmuró, más para ella misma que para nosotros. ¿Y si vives otros 30 años? Sus ojos calculadores me evaluaron de arriba a abajo, como si estuviera estimando mi expectativa de vida. Reconocía esa mirada, la misma que tenía cuando evaluaba el precio de un bolso de marca o de un coche importado. Tienes 67 años, continuó ella, su voz cobrando fuerza. ¿Puedes vivir 20, 30 años más? No voy a esperar. Se volvió hacia Felipe, su rostro contorsionado en una mezcla de decepción y rabia. Me dijiste que hoy seríamos millonarios, que podríamos comprar esa casa en Miami, viajar por el mundo, vivir como siempre merecimos. Felipe intentó alcanzar su mano, pero ella retrocedió como si hubiera sido quemada. Bianca, amor, vamos a encontrar una solución. Tal vez podamos negociar con mi madre, hacer un acuerdo, negociar. Prácticamente escupió la palabra. No me casé para negociar, me casé para tener la vida que prometiste. Con un movimiento fluido, Bianca se quitó el anillo y lo arrojó en el regazo de Felipe. El pequeño círculo de oro blanco, que costó una pequeña fortuna, rebotó en su pierna y cayó silenciosamente en la alfombra persa. Se acabó, Felipe, declaró, tomando su bolso Hermès de la mesa lateral. Llámame cuando realmente tengas los millones que prometiste. El sonido de los tacones de Bianca resonó por el mármol de la entrada mientras se dirigía a la puerta. Nadie se movió para detenerla. Cuando la puerta se cerró con suficiente fuerza como para hacer tintinear los cristales de la lámpara, un silencio pesado invadió el ambiente. Felipe permaneció inmóvil, mirando el espacio vacío donde Bianca había estado segundos antes. Su rostro había perdido todo color y por primera vez en muchos años, vi a mi hijo sin su máscara de arrogancia. Parecía perdido como el niño que corría a mis brazos después de caerse de la bicicleta. Ella volverá, murmuró. Más para sí misma que para cualquiera de nosotros. Solo está molesta. Se calmará y volverá. Nadie respondió. Todos sabíamos la verdad. Bianca nunca amó a Felipe, solo al dinero que él representaba. Sin la promesa de riqueza inmediata, no había razón para que ella se quedara. El doctor Mauricio rompió el silencio. Su voz era suave pero firme. Señor Felipe, le sugiero que lea el resto del documento con atención. Hay detalles importantes sobre sus obligaciones y derechos durante este periodo de 30 días. Felipe no respondió. Su mirada aún fija en la puerta por donde Bianca había salido. Antonia se acercó tímidamente ofreciéndole un vaso de agua que él aceptó mecánicamente. Sebastián, que observaba todo con una expresión impasible, finalmente habló: «Voy a llevar sus maletas de vuelta a la habitación, señora Berenice». «Sí, por favor, Sebastián». Respondí por la normalidad de la pregunta en medio del caos emocional. Mientras Sebastián subía las escaleras con mis maletas, Felipe finalmente volvió sus ojos hacia mí. Lo que vi allí me partió el corazón. Una mezcla de rabia, vergüenza y sorprendentemente dolor. Dolor genuino. ¿Por qué?, preguntó, su voz entrecortada. ¿Por qué me hicieron esto? Me acerqué lentamente y me senté a su lado en el sofá, manteniendo cierta distancia. No fue para humillarte, Felipe. Fue para enseñarte. ¿Me enseñar?, repitió amargamente, haciéndome sentir como un idiota, dejándome perder a mi esposa. Ella ya estaba perdida. Respondí suavemente. O mejor dicho, nunca fue realmente tuya. Simplemente no podías verlo. Eso no es verdad, protestó, pero sin convicción. Felipe. Llamé esperando a que sus ojos encontraran los míos. Piensa bien. ¿Ella te amaba o amaba el dinero que representabas? Él desvió la mirada, incapaz de enfrentar la verdad obvia.
Una lágrima solitaria recorrió su rostro, la primera que vi desde el inicio de la enfermedad de Jerónimo. Tu padre y yo construimos todo desde cero. Continué. No había nada cuando comenzamos. Solo tierra, trabajo duro y el uno al otro. El dinero llegó después, mucho después. Fue una consecuencia. No un objetivo. Lo sé, murmuró Felipe. Ustedes han contado esta historia 1000 veces, pero nunca entendiste. Respondí. Nunca comprendiste el valor de lo que construimos, porque siempre tuviste todo listo. Nunca tuviste que luchar por nada. El doctor Mauricio, al percibir la intimidad del momento, hizo un gesto discreto para que los empleados se retiraran. En pocos instantes estábamos solos en el vestíbulo. Solo Felipe, yo y las verdades dolorosas que necesitaban ser dichas. Tu padre estaba preocupado, continué. Él veía cómo manejabas el dinero, a las personas, las responsabilidades. Veía que no estabas listo para asumir todo lo que construimos. Entonces decidió humillarme. Felipe concluyó amargamente. No corregí con firmeza. Decidió darte una oportunidad de mostrar quién eres realmente cuando crees que nadie está mirando. Y luego una oportunidad de corregir tus errores. Felipe guardó silencio, absorbiendo mis palabras. Por la ventana, vi el coche de Bianca salir de la propiedad a gran velocidad, levantando polvo en el camino de tierra que conducía a la puerta principal. «¿No va a volver, verdad?», preguntó siguiendo mi mirada. No respondí honestamente. Y tal vez sea mejor así. Felipe dejó escapar un sonido que era medio suspiro, medio sollozo. De repente parecía mucho más pequeño sentado en ese enorme sofá, como si toda su falsa confianza se hubiera drenado de una sola vez. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente. «Eso depende de ti», respondí, «el testamento es claro. Tienes 30 días para demostrar un arrepentimiento genuino y reconciliarte conmigo. De lo contrario, lo pierdes todo. ¿Y si lo impugno, lo llevo a los tribunales?» «Puedes intentarlo», respondí con calma. «Pero tu padre era meticuloso en todo lo que hacía». El doctor Mauricio se aseguró de que el documento sea incontestable. Felipe guardó silencio nuevamente, sus ojos fijos en sus propias manos. Manos que nunca conocieron el trabajo duro que endureció las de su padre. 30 días, repitió. ¿Para probar qué? ¿Que soy digno de la fortuna? No, corregí, para probar que eres digno del nombre Fontana, que entiendes el verdadero valor de lo que tu padre construyó. No solo el dinero, sino el legado, la reputación, el respeto. Algo cambió en la expresión de Felipe. Un destello de comprensión, tal vez. Se levantó lentamente, aún evitando mi mirada. Necesito pensar», murmuró. «Estar solo por un tiempo». «Claro», asentí. «Tu habitación sigue igual». Dudó como si quisiera decir algo más, pero luego simplemente asintió y subió las escaleras con pasos pesados. Lo observé hasta que desapareció en el pasillo, cargando el peso de las revelaciones de esa mañana. El doctor Mauricio, que se había retirado discretamente a la sala contigua, volvió cuando Felipe salió. «Fue como Jerónimo predijo», comentó él, sentándose a mi lado. «Cada reacción, cada palabra». «Mi marido conocía a nuestro hijo mejor que él mismo se conoce», respondí, sintiendo una punzada de tristeza. «Pero aún no sabemos cómo va a terminar». «¿Crees que va a cambiar?», preguntó el abogado con genuino interés. Miré las alianzas de Bianca aún caídas en la alfombra, un pequeño círculo de oro blanco que simbolizaba promesas vacías y un amor que nunca existió realmente. «Espero que sí», respondí honestamente. El plan de Jerónimo no era castigar a Felipe, sino salvarlo de sí mismo, darle la oportunidad de convertirse en el hombre que sabemos que puede ser. El doctor Mauricio sonrió amablemente. «Jerónimo siempre decía que tú eras la verdadera fuerza de esta familia. Ahora veo que tenía razón». Mientras el abogado se despedía, me quedé sentada sola en el vestíbulo, escuchando los sonidos lejanos de la casa. Antonia en la cocina, Sebastião dando instrucciones a los jardineros afuera, el reloj de péndulo marcando el tiempo inexorable. La jornada apenas comenzaba. Los próximos 30 días definirían no solo el destino de la fortuna de los Fontana, sino el futuro de mi hijo.
¿Y si el plan final de Jerónimo lograría traer de vuelta al niño que una vez conocimos, escondido bajo capas de arrogancia y privilegio? Ajusté mi collar de zafiros y sonreí levemente. Jerónimo estaría orgulloso. La lección más importante que quería enseñar a nuestro hijo estaba en marcha. Y yo haría mi parte para honrar su último deseo. La verdadera herencia de los Fontana no eran los millones en propiedades e inversiones, era el carácter, la integridad y los valores que construimos a lo largo de una vida. Y esa era la única herencia que realmente importaba. Los 3 días siguientes a la revelación del testamento estuvieron marcados por un silencio opresivo en la mansión. Felipe se encerró en su habitación, saliendo solo para rápidas comidas que apenas tocaba. Cuando nos cruzábamos en los pasillos, desviaba la mirada como si no pudiera enfrentar la verdad que mis ojos llevaban. Ninguno de nosotros mencionó a Bianca, que había desaparecido como si nunca hubiera sido parte de nuestras vidas. En la mañana del 4.º día, mientras tomaba mi café en la terraza, observando el amanecer sobre los jardines que Jerónimo había diseñado personalmente, escuché pasos titubeantes acercándose. Felipe apareció con profundas ojeras marcando su rostro, barba sin hacer, usando la misma ropa de hace 2 días. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando la silla vacía a mi lado. Asentí sirviéndole una taza de café sin preguntar. La aceptó con un agradecimiento murmurante. La primera palabra amable que me dirigía en semanas. Bianca llamó ayer, dijo finalmente rompiendo el silencio para pedir el divorcio. No demostré sorpresa. Lo siento, respondí. Y parte de mí realmente lo sentía, no por Bianca sino por el dolor que veía en los ojos de mi hijo. No sientas, él sonrió amargamente. Tenías razón. Ella nunca me amó. Dijo que regresa a Sao Paulo, encontró a un empresario mayor que puede satisfacer sus necesidades. Hizo comillas en el aire sin esperar a que la tinta de nuestro contrato matrimonial se secara bien. Permanecimos en silencio por unos momentos, el canto de los pájaros llenando el vacío entre nosotros. Felipe giraba la taza entre sus manos, los ojos fijos en el líquido oscuro. He estado pensando estos días, continuó, sobre papá, sobre ti, sobre todo lo que sucedió. Me mantuve en silencio, permitiendo que encontrara sus propias palabras. Al principio, estuve furioso. Pensé que ustedes habían conspirado contra mí, que era una crueldad innecesaria. Él dudó, pero entonces empecé a recordar cómo mi padre siempre intentó enseñarme sobre el trabajo duro, sobre los valores, cosas que nunca escuché. Felipe levantó la vista, encontrando mis ojos por primera vez en días. Recordé aquella vez. Debía tener unos 14 años cuando pedí una moto importada. Mi padre dijo que necesitaba trabajar para conseguirla. Me ofreció pagar la mitad si trabajaba en la granja durante las vacaciones para ganar el resto. Recuerdo perfectamente ese episodio. Trabajaste 3 días y te rendiste. Y 2 semanas después compraste la moto para mí, completó él, con un toque de vergüenza en su voz. Contra la voluntad de mi padre. Sentí mi rostro calentarse. Era verdad. Había saboteado las lecciones de Jerónimo durante años. Me enviaste, Felipe, cuando debí haber reforzado las enseñanzas de tu esposo. Ambos cometimos errores, hijo. Admití, y yo también tengo mi parte de culpa en quien te has convertido. Él movió la cabeza lentamente. Eso no justifica cómo te traté. Las cosas que dije. No, no justifica. Concordé. Mi voz firme pero sin rencor, aunque entiendo por qué sucedió. Felipe dejó la taza en la mesa y se levantó caminando hacia la barandilla del balcón. De espaldas a mí, sus hombros parecían cargar el peso del mundo. No sé si puedo cambiar, confesó él, tan bajo que casi no lo escuché. No sé si sé cómo ser diferente. Me levanté y fui hacia él, deteniéndome a su lado. No lo toqué. El abismo entre nosotros aún era demasiado grande para eso. Nadie está pidiendo que cambies de la noche a la mañana, respondí. Tu padre sabía que sería un proceso, por eso los 30 días. ¿Y si fallo? La vulnerabilidad en su voz me recordó al niño que fue un día. Entonces tendrás que encontrar tu propio camino sin la fortuna de los Fontana para apoyarte. Asintió lentamente, absorbiendo la realidad de la situación. ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde empezar? Fue la primera vez en años que lo vi pidiendo orientación genuinamente, no exigiendo,
no manipulando, realmente preguntando. ¿Por qué no comienzas conociendo lo que tu padre construyó? Sugerí, no las propiedades o los números en las cuentas bancarias, las personas, el trabajo, la tierra. Esa misma tarde Sebastião recibió a Felipe en la granja Horizontes con visible sorpresa. Observé desde lejos mientras nuestro capataz, inicialmente desconfiado, comenzaba a mostrar las operaciones a mi hijo. Felipe, torpe en botas que claramente nunca había usado, tropezaba ocasionalmente en el terreno irregular, pero persistía. En los días siguientes se estableció una rutina inesperada. Felipe se despertaba antes del amanecer, algo que nunca había hecho voluntariamente, y partía con Sebastião a diferentes propiedades. Regresaba al anochecer exhausto, quemado por el sol, pero extrañamente más tranquilo de lo que jamás lo había visto. Una semana después, durante la cena, comentó casualmente: ¿sabías que Joaquín, que cuida del sector norte, trabaja con nosotros desde hace 22 años? Me contó cómo su padre lo ayudó cuando su hija se enfermó. Pagó todo el tratamiento. Tu padre siempre cuidó de quienes trabajaban con nosotros. Respondí. Para él, no eran empleados, eran familia. Felipe asintió pensativamente. Conocía el nombre de todos, de sus esposas, sus hijos. Yo apenas sé cuántas personas trabajan para nosotros. 1237, respondí rápidamente. En las granjas, en las empresas, aquí en la casa, cada uno con su historia. Cada uno parte de lo que somos. Me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Cómo sabes todo esto? Porque siempre estuve al lado de tu padre. No solo como esposa, sino como socia. Dudé antes de continuar. ¿Crees que una empresa de este tamaño se construye sola? Mientras tu padre se ocupaba de la siembra y la cosecha, yo me encargaba de los números, de los contratos, de las personas. Algo cambió en la mirada de Felipe, como si realmente me estuviera viendo por primera vez. Pensé que solo eras la esposa de él, admitió avergonzado. La madre que se quedaba en casa. Muchos piensan eso, respondí sin resentimiento. Es conveniente para el mundo ver a las mujeres como meras acompañantes. Tu padre nunca me vio así. A la mañana siguiente Felipe me sorprendió al tocar la puerta de la oficina que mantenía en la mansión, el lugar donde durante décadas administré las finanzas de la familia mientras Jerónimo se ocupaba de la parte operativa. Quiero aprender, dijo simplemente, sobre los negocios, sobre lo que haces. Hice espacio en la mesa, llena de papeles, hojas de cálculo e informes. ¿Por dónde quieres empezar? En las 2 semanas siguientes establecimos una nueva rutina. Mañanas en la oficina conmigo aprendiendo sobre contratos, inversiones, gestión financiera, y tardes en las granjas con Sebastião, entendiendo el lado operativo. Por primera vez Felipe mostraba un interés genuino, hacía preguntas, tomaba notas, asumía pequeñas responsabilidades. En un miércoles lluvioso, mientras revisábamos informes financieros, Felipe señaló un ítem específico. ¿Por qué estamos gastando tanto en el programa de becas para hijos de empleados? Tu padre creía en la educación como transformación, expliqué. Todo hijo de empleado que quiera estudiar tiene una beca garantizada desde la educación primaria hasta la universidad. Pero eso cuesta millones al año, observó sorprendido. Y se traduce en lealtad, en calidad de vida, en comunidades más fuertes alrededor de nuestras propiedades. Respondí: no es caridad, Felipe, es inversión en el futuro. Reflexionó por un momento. Nunca pensé así. Tu padre pensaba, respondí suavemente. Para él, el éxito no se medía solo por las ganancias. Al día siguiente Felipe pidió visitar una de las escuelas apoyadas por la fundación de la familia. Lo acompañé, curiosa por ver su reacción. La pequeña escuela rural, a 30 kilómetros de la sede de la granja, atendía a niños de varias comunidades cercanas. Al llegar fuimos recibidos por la directora, una mujer enérgica que no ocultó su sorpresa al ver a Felipe. Señor Fontana, qué honor inesperado. Su padre solía visitarnos regularmente, pero confieso que no esperábamos verlo. Felipe pareció incómodo con el comentario. Estoy tratando de conocer mejor los proyectos de la familia, explicó sin entrar en más detalles. Durante la visita, noté un cambio gradual en su postura. Al principio tenso y distante, se fue relajando al interactuar con los profesores y, especialmente, con los niños. Una niña de aproximadamente 8 años se acercó tímidamente.
¿Usted es hijo de don Jerónimo?, preguntó. Felipe se agachó para estar a su altura. Sí, lo soy. ¿Conocías a mi padre? Venía a leer historias para nosotros. Ella respondió con los ojos brillando. Hacía voces diferentes para cada personaje. Era muy divertido. Vi la sorpresa en el rostro de Felipe. Esta era una faceta de Jerónimo que claramente desconocía, el poderoso empresario que hacía voces graciosas para los niños en una escuela rural. En el camino de regreso permaneció en silencio durante varios kilómetros. No lo sabía, dijo finalmente. Sobre la escuela, sobre las lecturas, nunca comentó. Tu padre no hacía esas cosas para obtener reconocimiento, expliqué. Lo hacía porque creía que era lo correcto. Esa noche encontré a Felipe en la biblioteca, rodeado de álbumes de fotografías antiguas, imágenes de Jerónimo joven, de nuestros primeros años juntos, del crecimiento de las fincas. Felipe me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pude conocer tan poco a mi propio padre? Me senté a su lado mirando una foto en particular. Jerónimo sosteniendo a Felipe bebé en brazos, orgullo irradiando de su rostro. Te amaba mucho. Dijo simplemente, todo lo que hizo, incluido este testamento, fue por amor. En el día 25, tras la revelación del testamento, recibí una llamada inesperada. Luía, mi hija, que vivía en Londres, estaba en el aeropuerto de Cuiabá. Estoy volviendo, mamá, dijo su voz mezclada con el ruido de fondo. Supe lo que había pasado. Necesito estar ahí contigo. Envié a Sebastião a buscarla y horas después tuve a mi hija en mis brazos tras casi 2 años de separación. Luía estaba más delgada, más seria, pero sus ojos, tan parecidos a los de Jerónimo, aún brillaban con la misma determinación. ¿Cómo lo supiste?, pregunté después de que nos calmamos. El doctor Mauricio me llamó. Ella explicó. Pensó que debía saberlo. Esa noche preparé una cena especial, la primera en que estaríamos reunidos como familia desde la muerte de Jerónimo. Felipe entró al comedor y se congeló al ver a su hermana Luía. Murmuró claramente sin saber cómo reaccionar. Mi hija se levantó lentamente. Por un momento tenso, pensé que podría atacarlo verbalmente. El resentimiento entre ellos había sido profundo durante años. En lugar de eso, para mi sorpresa, caminó hacia él y lo abrazó. Siento mucho lo de papá, dijo simplemente. Vi los hombros de Felipe temblar levemente mientras devolvía el abrazo de su hermana. Entonces me di cuenta de que en medio de todo el drama del testamento y la herencia, nunca había llorado realmente la pérdida de su padre. La cena comenzó torpemente con conversaciones cautelosas sobre temas seguros. El clima en Londres, las últimas lluvias en Mato Grosso. Gradualmente la tensión fue disminuyendo. Luía contó sobre su trabajo en el banco de inversiones. Felipe compartió lo que estaba aprendiendo en las fincas. Era como si todos estuviéramos reaprendiendo a ser una familia. Después del postre, Felipe se aclaró la garganta nerviosamente. Tengo algo que decir, anunció mirándome y luego a Luía. En estos últimos días, he aprendido más sobre nuestro padre, sobre los negocios, sobre nuestra familia que en toda mi vida. Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Me di cuenta de lo tonto, arrogante e ingrato que fui. Su voz falló levemente. Las cosas que te dije, mamá, la manera en que te traté, no tengo excusas. Felipe. Comencé, pero él levantó la mano. Por favor, déjame terminar. Necesito decir esto. Respiró hondo. Pasé años pensando que merecía todo simplemente por ser hijo de Jerónimo Fontana. Nunca entendí que el nombre que llevo viene con responsabilidades, no solo privilegios. Luía asintió levemente, sus ojos fijos en su hermano. No sé si puedo ser el hombre que nuestro padre querría que fuera, continuó Felipe. Pero quiero intentarlo, no por los 30 millones, no por la herencia, sino porque finalmente entiendo lo que él intentó enseñarme toda la vida. Un silencio siguió a sus palabras. Fue Luía quien lo rompió. Los cambios verdaderos llevan tiempo, Felipe, dijo sorprendentemente amable. No suceden en 30 días. Lo sé, respondió él, mirando sus propias manos. Por eso dudó. Por eso decidí renunciar a la herencia. Me quedé atónita. ¿Qué?
Quiero forjar mi propio camino, explicó él. Empezar desde cero como ustedes hicieron. Demostrarme a mí mismo que puedo. Intercambié una mirada con Luía, que parecía igualmente sorprendida. Eso no es lo que tu padre quería, respondí finalmente. No quería castigarte, Felipe. Quería que entendieras el valor de lo que construimos. Y estoy comenzando a entender. Dijo, pero necesito hacerlo a mi manera. Al día siguiente Felipe, Luía y yo nos reunimos con el doctor Mauricio para discutir los próximos pasos. Para sorpresa del abogado, Felipe mantuvo su decisión. Quiero trabajar en las empresas de la familia, pero como un empleado común, explicó, empezando desde abajo sin privilegios. El doctor Mauricio me miró buscando orientación. Asentí levemente. Eso puede ser arreglado. El abogado respondió tomando notas. Y su parte en la herencia futura, quedará en un fondo fiduciario, respondió Felipe. Cuando demuestre que soy digno de ello, no para los demás, entonces hablaremos de nuevo. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la finca Horizontes, caminé sola hacia el pequeño bosque de IPS que Jerónimo plantó cuando nos casamos. Los árboles, ahora majestuosos, florecían en un amarillo vibrante, cubriendo el suelo con una alfombra dorada. Lo lograste, mi amor, murmuré al viento. Su plan funcionó mejor de lo que podríamos imaginar. Sentí una presencia a mi lado y me volví para encontrar a Felipe, observando los árboles con una expresión serena que no había visto en su rostro en años. ¿Papá plantó estos árboles?, preguntó él. Sí, uno por cada año que planeaba pasar conmigo. Sonreí con el recuerdo. Dijo que quería vivir lo suficiente para verlos florecer y ser fuertes. Felipe pasó su brazo por mis hombros. El primer gesto de cariño espontáneo en tanto tiempo que casi me hizo llorar. Lo logró, dijo mi hijo suavemente, de más maneras de las que imaginaba. Permanecimos así por un largo momento, madre e hijo, reconciliados bajo los árboles que simbolizaban el amor y la previsión de Jerónimo. El sol lanzaba rayos dorados entre las ramas, iluminando el camino frente a nosotros. Un camino que finalmente parecíamos listos para recorrer juntos. No era el final de la historia de los Fontana, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que Jerónimo, en su sabiduría, había escrito para nosotros desde el más allá. Un testamento que al final no era sobre dinero o propiedades, sino sobre valores, carácter y redención. Y yo, Berenice Fontana, a los 67 años, estaba lista para esta nueva travesía. Así termina otro capítulo de mi vida. Un capítulo que comenzó con dolor y terminó con esperanza. Cuando mi esposo Jerónimo murió, pensé que el peor dolor sería la pérdida del hombre que amé durante 40 años. No imaginaba que mi propio hijo, Felipe, intentaría echarme de la casa que construimos juntos, llamándome vieja vagabunda, mientras su esposa interesada, Bianca, ya usaba mis joyas. Pero Jerónimo, mi compañero de vida, me conocía demasiado bien. Sabía que tendría la fuerza para enfrentar este momento difícil y conocía a nuestro hijo mejor que nadie. Sabía que Felipe necesitaba esta lección para finalmente crecer y convertirse en el hombre que podría ser. Cuando vi el rostro de mi hijo cambiar al darse cuenta de que no había leído el testamento completo, que los 30 millones de reales estarían bajo mi control hasta mi muerte, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por ver en quién se había convertido. Alivio porque sabía que el plan de Jerónimo podría salvarlo. La partida inmediata de Bianca fue dolorosa para Felipe, pero necesaria, como decían en la finca cuando era joven. A veces es necesario sacar la espina para que la herida sane. Ella nunca lo amó, solo la fortuna que él representaba. Y cuando el dinero desapareció, su amor también se fue. Los 30 días que siguieron fueron un viaje de autodescubrimiento para mi hijo. Conoció las fincas que nunca había valorado. Habló con empleados que llevaban décadas trabajando con nosotros. Descubrió la escuela rural, donde su padre le leía historias a los niños. Felipe finalmente vio el verdadero legado de Jerónimo Fontana. No el dinero, sino los valores, el respeto, la integridad. La llegada de Luía, mi hija que vivía en Londres, completó nuestro círculo familiar. Ver a mis dos hijos reconciliados, después de años de resentimientos, fue un regalo que ni siquiera esperaba recibir. Y la decisión de Felipe de renunciar a la herencia para construir su propio camino mostró que la transformación había sido más profunda de lo que cualquiera de nosotros podría haber esperado.
Hoy, 2 años después de esos eventos, nuestra familia es diferente. Felipe trabaja en las empresas, comenzó como asistente administrativo y va ascendiendo por mérito propio. Luía decidió quedarse en Brasil, trayendo su experiencia internacional para ayudar a expandir nuestros negocios. Y yo sigo administrando todo, ahora con la alegría de ver a mis hijos crecer como personas, no solo como herederos. Bianca, súper recientemente, ya está en su tercer matrimonio con hombres ricos. No guardo rencor hacia ella. Fue solo el instrumento que el destino usó para enseñarle una lección a mi hijo. Sebastião y Antonia siguen con nosotros, más como familia que como empleados, testigos de toda nuestra trayectoria. La mansión en Cuiabá, que casi pierdo, está más viva que nunca. Luía trajo su energía juvenil. Felipe está construyendo una casa más pequeña en la parte trasera de la propiedad. Insiste en que quiere su propio espacio, pero no quiere estar lejos de nosotros. A veces lo encuentro mirando el retrato de Jerónimo en la biblioteca, como si hablara en silencio con su padre. El testamento que dejó mi marido era mucho más que un documento legal. Era su último acto de amor, tanto por mí como por nuestro hijo. Jerónimo sabía que la riqueza sin carácter es una maldición, no una bendición. No quería solo preservar nuestra fortuna, quería salvar el alma de nuestro hijo. En las noches cálidas de Mato Grosso me siento en la veranda y miro las estrellas, las mismas que Jerónimo y yo observábamos cuando éramos jóvenes y soñábamos con nuestro futuro. Agradezco por todo lo que vivimos, por las lecciones que aprendimos, por la familia que, después de casi desmoronarse, encontró su camino de regreso a la unión. Esta historia que compartí con ustedes no es solo sobre dinero o herencia, es sobre valores, sobre elecciones, sobre el verdadero significado de la familia. Es sobre cómo a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Muchos me preguntan si perdoné a Felipe por las palabras crueles, por la forma en que me trató aquel día fatídico. La verdad es que sí, perdoné. No porque las palabras no dolieron profundamente, sino porque vi el verdadero arrepentimiento en sus ojos, en sus acciones, en la persona que se convirtió después. El perdón no es un regalo que damos a los demás, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Cargar con rencores es como beber veneno esperando que la otra persona se enferme. Aprendí esto de Jerónimo, que nunca fue un hombre de guardar resentimientos, incluso cuando tenía razones para hacerlo. Nuestra historia podría haber terminado de forma trágica. Una familia destruida por la avaricia, el egoísmo, el materialismo vacío. En cambio, se convirtió en una historia de redención, de segundas oportunidades, de amor que persiste incluso en los momentos más difíciles. Si hay una lección que me gustaría que ustedes llevaran de esta historia, es que nunca es tarde para cambiar, para corregir errores, para buscar ser una mejor persona. Felipe tenía 42 años cuando finalmente entendió lo que su padre intentó enseñarle toda su vida. Yo tenía 67 cuando descubrí una fuerza en mí que no sabía que existía. Veo en los comentarios que muchos de ustedes han pasado por situaciones similares. Tal vez no involucrando millones de reales, pero sin duda involucrando valores, familia, decisiones difíciles. Cada historia que comparten en los comentarios me toca profundamente, me hace sentir que no estamos solos en nuestras luchas. Ese es el poder de las historias. Nos conectan, nos hacen entender que a pesar de nuestras diferentes circunstancias, compartimos las mismas emociones humanas, los mismos desafíos, las mismas esperanzas. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, te pido que dejes tu comentario abajo. Cuéntame de dónde eres, si has vivido algo similar, qué te pareció el desenlace. Tus comentarios son el corazón de este canal. Son ellos los que me motivan a seguir compartiendo mis experiencias. También te pido que dejes tu like en este vídeo. Créeme, este simple gesto hace toda la diferencia para que más personas puedan conocer el canal y las historias que compartimos aquí. Y si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita para ser notificado cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas otras historias de vida para compartir. Algunas tristes, otras alegres, todas profundamente humanas. Sé que crear contenido de calidad requiere tiempo y dedicación. Por eso, si esta historia tocó tu corazón y puedes contribuir, considera ayudar al canal a través del Valeu Demais, una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite traer más vídeos diariamente. Tu contribución, por pequeña que sea,
hace toda la diferencia para mantener este espacio de historias reales y emocionantes. Agradezco inmensamente a cada uno que ha visto hasta aquí, a cada persona que se emocionó, reflexionó, tal vez hasta lloró un poquito con la historia de esta señora de 67 años, que enfrentó la traición de su propio hijo y encontró un camino hacia el perdón y la reconciliación. Soy Berenice Fontana y esta fue mi historia en el canal. Nos vemos en el próximo relato con otra historia real que tocará tu corazón.